Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi nombre es Diego Bracho y continuamos en este espacio y en este programa que hemos comenzado la semana pasada y terminamos esta semana, donde nos hemos dado el tiempo de compartir temas nutricionales, de condicionamiento físico, temas espirituales, temas psicológicos, como el que compartí la semana pasada, que tiene que ver con la posibilidad de tener sentido en nuestra vida, en nuestra existencia, vivir, en otras palabras, con un consentimiento, y en esa dirección nosotros queremos vivir con aprobación. Estas dos exposiciones que hoy tengo, la semana pasada la primera, hoy la segunda, están basadas en la propuesta de Alfred Langley, el análisis existencial, y específicamente haciendo una continuidad del trabajo de Viktor Frankl. Viktor Frankl planteaba que al ser humano lo mueve su deseo y su necesidad de tener un sentido. Por eso, de alguna manera, usaba esta expresión de Nietzsche: el que tiene un qué para vivir encontrará un porqué. Así que nosotros queremos compartir desde la perspectiva del análisis existencial uh, cómo lograr realmente tener un sentido de vida. Y hay algo que es bien interesante. Muchas veces vivimos vidas sin aprobación interna, sin un consentimiento real de qué es lo que nosotros queremos vivir y cómo queremos vivirlo. Entonces, como lo comenté la semana pasada, Alfred Langley, un austríaco, alumno de Viktor Frankl, continuó con la investigación de la logoterapia junto a la hija de Viktor Frankl, Gabrielle Frankl, y ellos desarrollaron una especie de método psicoterapéutico. Ya no es una alternativa para asociarla a un método terapéutico, sino que se constituyó en sí en toda un modelo de intervención para los desórdenes emocionales, desórdenes mentales que sean inherentes a la realidad del ser humano. Creo que es importante que nosotros podamos entender que el análisis existencial es una psicoterapia fenomenológica personal, como dice Langley, y estoy aquí con los documentos, algunos documentos, algunas ponencias de Alfred Langley. Yo tuve el privilegio de asistir a un seminario con él y he tratado de continuamente leer, prepararme, integrar de esta cosmovisión, de estos principios, que son bien lindos, bien interesantes. Y el objetivo es ayudar a la persona a que alcance un vivenciar libre desde el punto de vista mental y emocional, y una toma de posición auténtica, y además un trato responsable consigo mismo y con su mundo, el mundo que los rodea. Por eso yo les comentaba que desde la perspectiva del análisis existencial, nos movemos en dos escenarios o en dos mundos. Uno, el externo, que tiene que ver con la relación de todo lo que nos rodea, y uno, el interno, que tiene que ver conmigo mismo, mi relación conmigo misma. Y debe haber una relación de diálogo o una relación dialógica con estos dos mundos. Esa relación de equilibrio, de consentimiento, de aprobación, es lo que buscamos cada vez que trabajamos nuestros aspectos más internos. Entonces,
El análisis existencial está basado, y la idea no es hablar sobre la teoría, sino cómo aplicar esta teoría a nuestra vida práctica y darle algunos acercamientos. Hay un eje estructural, que es de lo que yo quiero hablarles hoy, y hay un eje procesal. El eje estructural tiene que ver con 4 motivaciones fundamentales, siendo la última esencialmente la que Viktor Frankl desarrolló. Alfred Langley y Gabriel se dieron cuenta de que para llegar a esa última motivación, que es el sentido, necesitamos pasar por 3. Entonces es como si fuera una mesa. Ellos lo describen como una mesa con 4 patas. Necesitamos entender estos 4 elementos. Entonces, si comenzamos a identificar y a profundizar en este eje de las 4 motivaciones, podemos identificar que las 4 motivaciones que son inevitables a cada existencia tienen que ver con el poder ser, que tiene que ver con la dimensión ontológica a la que corresponde la confianza. Lo ontológico tiene que ver con quién soy, con lo interno, conmigo mismo como persona. La segunda tiene que ver con el gustar vivir. Es una dimensión ya axiológica a la que pertenecen los sentimientos, los valores, el axioma, lo más importante. La tercera tiene que ver con el permitirse ser sí mismo. Y tiene que ver con una dimensión ética, sustentada en la responsabilidad y en la autonomía. Y el último tiene que ver con el devenir activo, que está orientado hacia el futuro, y esto es la dimensión del sentido. Entonces, vamos a tratar de conversar acerca de estas 4 motivaciones, cuáles serían las condiciones que deben estar presentes para que se desarrollen, qué pasa si no se desarrolla y cuáles serían las reacciones psicológicas que en el análisis existencial se denomina el coping. Estas reacciones que nos permiten identificar que algo no está bien en esta área o en esta etapa. Si comenzamos con la primera motivación, que se refiere al poder ser y al poder estar en este mundo, tiene que ver con la necesidad de cierta seguridad ante las eventuales amenazas que pasan en nuestros diversos ámbitos de existencia. Tiene que ver con poder ser realmente en lo que yo soy conmigo mismo, en cuanto al género, a la edad, a la profesión, etc. Y cómo yo me relaciono entonces con lo que me rodea, es decir, el mundo físico, económico, familia, cultura, el trabajo. En otras palabras, tiene que ver con cómo me percibo yo mismo y cómo percibo lo que me rodea. Entonces hay un diálogo constante entre lo percibido del mundo interno y el mundo externo. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que nuestras percepciones tienen un poder y muchas veces estas percepciones están distorsionadas. Muchas veces estas percepciones son el cultivo para muchas dificultades. Entonces, ¿cómo te percibes tú? ¿Cómo te sientes tú como persona? Porque esta primera patita de la mesa tiene que ver con el poder ser en un mundo que quizás es complejo, con circunstancias complejas. Entonces, cuando sentimos que no podemos seguir siendo, hay gente que dice, no puedo seguir viviendo esta vida, no puedo seguir tolerando esta circunstancia. Entonces ya ahí estamos hablando específicamente de esta incomodidad interna de la vida que estoy viviendo no es la que yo quiero vivir.
o no es como la quiero vivir. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Ve? Cuando sentimos que no podemos seguir siendo frente a algo que se nos aparece y que muchas veces es catastrófico, es monstruoso, donde percibimos que nuestro espacio interno está estrecho, nuestros apoyos parecieran desaparecer, y allí es donde parece que la angustia y la ansiedad cobran fuerza. Entonces, en esta motivación es importantísimo percibir adecuadamente qué es eso que está afuera, qué es esa circunstancia que me genera angustia o desesperación. ¿Cómo te percibes a ti mismo ante una circunstancia? Y se plantea un ejemplo de un caso real donde un hombre de 46 años dice en una sucesión que le comenzó una taquicardia tanto en la noche como durante el día. Y se le pregunta qué había ocurrido. Y él refiere que había firmado el acuerdo de divorcio. Eso es lo que está afuera. Eso es el entorno. Ese mundo externo, fáctico. Entonces, ¿qué es lo peor de esa escena, de esa circunstancia? Entonces, esa es la invitación a describir, a contactar, a conocer, a descubrir qué es lo que hay internamente. Él dice que va enumerando algunas posibles consecuencias, pero finalmente ahí con los ojos nublados, llenos de lágrimas, dice, lo peor es perder el amor de mis hijos. Y casi que con una voz temblorosa comienza a decirlo, no puede casi ni hablar. Dice que sería intolerable. ¿Cuán intolerable? Se le pregunta. Haciendo de esa posibilidad de intolerancia algo que sea real. ¿Qué tan intolerante es esa circunstancia? Es decir, se confronta con su miedo, con ese peor miedo, que lo mire de frente a esa circunstancia y a ese miedo, y se le pregunta, ¿dejas de vivir? Se queda pensando este paciente, que no es un paciente mío, es un paciente que está documentado, y dice, no, lucharía indefinidamente por ellos. Entonces, en este ejemplo, podemos ver cómo la percepción de miedo, de terror, lo invade, pero ante la pregunta existencial, ¿dejarías de vivir? Tiene una actitud y cambia su acercamiento a esta circunstancia. Y termina llegando a la conclusión, no, lucharía por ellos. Entonces, el paciente quizás no tenía una percepción adecuada de sí mismo, producto del miedo. El no ser capaz de tolerar esa frustración de perder a sus hijos. Y ese error perceptivo nos puede llevar a considerar aniquilante que nos aplasta una situación. Y que probablemente no es así. Sobre todo cuando las personas pasan, por ejemplo, por procesos de duelo. La gente dice, ¿y ahora qué va a ser de mi vida sin esta persona? O cuando se divorcian, el miedo a enfrentar la soledad, el vacío, el no saber qué va a ser de mi vida, el percibir esa situación como muy grande, muy compleja, muy catastrófica, produce en nosotros la, entre comillas, incapacidad de poder afrontarlo. Pero déjame decirte que cuando comenzamos a percibir la situación de una manera diferente, de una manera más adaptada a la circunstancia, y comenzamos a quitarle ese perfil y ese peso, entonces comenzamos a darnos cuenta
de que tenemos internamente la capacidad y el potencial, quizás con apoyo terapéutico, con un acompañamiento, pero sí tenemos la posibilidad de enfrentar cualquier circunstancia que tenemos por delante. En el análisis existencial, entonces, se plantea que el ser humano está orientado hacia la vida, es casi que instintivo, razón por la que siempre ante una amenaza que pueda ser real o pueda ser subjetiva, reaccionamos a través de algunas formas que garanticen nuestra supervivencia. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo reaccionamos muchas veces ante situaciones donde nos vemos amenazados? Puede haber una evitación, podemos activarnos, ¿verdad? Podemos tener una reacción agresiva o nos paralizamos, nos quedamos sin saber qué hacer, como cuando la gente dice, ante una situación de confrontación, me quedo mudo, no sé qué decir, no sé qué hablar, no sé cómo responder. Cuando mi esposa o mi esposo me grita, me agreden, cuando mis hijos o cuando los hijos dicen, cuando mi papá me grita, me habla, me quedo paralizado, horrorizado. Esas son las reacciones que hay. El poder seguir siendo. Cuando le pregunto a los pacientes, ¿cómo te sientes ante esa circunstancia? Algunos dicen, siento que no soy yo, siento que no tengo ganas de vivir, me siento con mucha frustración, con miedo, comienzan a expresar. Y muchas veces perdemos y sufrimos por esta pérdida de algún valor, un valor intrínseco, un valor externo, un valor circunstancial. Entonces, las principales reacciones de coping, como les decía, son huida, ataque, odio y parálisis. En el caso del ejemplo que acabo de mencionar, el paciente se paraliza ante la posibilidad de perder a sus hijos. Y allí venía la taquicardia. Entonces, con esta primera motivación debemos alcanzar la confianza y la tranquilidad de poder ser en este mundo. Y con ello las estructuras de firmeza, estabilidad y regularidades. Pero la pregunta ¿es eso suficiente para una buena vida? Como seres que sentimos claramente, eso no nos basta, es una pata de esta mesa. Para que la vida sea buena, se necesita sentirla, vivirla, experimentarla, acercarnos a ella. ¿Qué necesitamos muchas veces para desarrollar estos espacios o esta motivación? Necesitamos espacios de soporte, de sostén, de equilibrio, de tener confianza. Porque, ¿cuáles son los principales problemas emocionales asociados a la debilidad en esta emoción? Los trastornos de ansiedad, la angustia, la fobia, los trastornos obsesivos compulsivos, los estados de ánimo donde dan ataques de pánico. Y de eso precisamente voy a profundizar pronto en una charla que les invito a todos a que puedan participar. ¿Cómo trabajar y cómo en este conversatorio lograr tener esta motivación lo más sana posible? Continuamos un poco. En la segunda motivación fundamental para lograr la existencia, la segunda patita de la silla, estamos al frente a el gustar, que tiene que ver con sentir el valor de la vida. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Me gusta lo que estoy viviendo?
Y aquí es importante que nos detengamos, porque en esta motivación fundamental es donde vamos a evaluar una conexión profunda con la vida. Es aquí donde nosotros evaluamos esta relación, esta interacción con el entorno, con lo que me rodea. Tiene que ver con las relaciones, tiene que ver también con los sentimientos. Esta motivación nos habla del libre fluir de la vida, el papel que juega en aquello que a mí me gusta, que a mí me agrada, que nos abre al placer y también a los valores. Valorar la circunstancia, valorar la vida. Y tú me podrás decir, pero ¿cómo si estoy viviendo un caos? Bueno, ahí es para allá para donde vamos. Cómo tomamos una posición y cómo actuamos. Si la primera motivación nos ofrece la estructura para poder ser y estar, la segunda motivación nos abre lo que tenemos que movernos, qué tenemos que hacer y en qué consiste la vida, los vínculos, la cercanía, para lo que se requiere tiempo. Y aquí vemos que el tiempo, el contacto con la vida, con las personas, con la naturaleza, con lo que me llena, con lo que yo puedo disfrutar, es importante. ¿Qué tanta cercanía? Por eso somos seres sociales, seres que interactuamos, seres que necesitamos a un tú para que pueda haber un yo. Necesitamos las relaciones con lo que realmente es valioso y que esté también a nuestro alcance. A veces vivir vidas ajenas, vidas imaginarias o vidas de ensueño, cuando aquí nosotros podemos disfrutar lo que estamos viviendo. Como ustedes pueden ver, aquí está mi bandera. Tengo 9 años en este país y mi corazón está en mi tierra. Aquí está un instrumento, el 4, no lo sé tocar, pero es parte de un obsequio. Y yo valoro, pero tengo que aprender a valorar esto que estoy viviendo hoy. Esta vida acá en este país, diferente al mío. Este país me regaló una hija. Tengo una hija que nació acá y yo tengo que encontrarle el valor. La gente que no logra relacionarse en los cambios, la gente que no logra disfrutar del contexto y encontrarle un valor, comienza a desarrollar trastornos del estado de ánimo como la depresión. Cuando pasamos por duelos no resueltos, cambios de trabajo, de relaciones de pareja, de ciudad o de país, cuando estamos acumulando, entonces eso produce en nuestra vida una falta. Y esto es un poquito más freudiano, pero nos falta algo y eso que me falta me produce un vacío y no sé cómo enfrentarlo, no sé cómo abordarlo. Muchas veces aquí nosotros vemos que los vínculos están rotos. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo se siente este acercamiento hacia otra persona o hacia la circunstancia, hacia uno u otro tema? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo te toca ahí en tus fibras? ¿Y qué valor pierdes de todo esto? Y hay una relación que es fundamental. Esa relación es la que establecemos con la vida misma. Y aquí hay un tema muy sensible y muy triste. ¿Por qué la gente decide atentar contra su vida? Qué difícil es eso. Y la gente muchas veces decide atentar contra su vida porque efectivamente se desconecta, pierde el contacto y la relación con lo que es valioso de la vida, aún con los sinsabores, aún con las circunstancias, aún con las dificultades.
Este acercamiento lo perdemos. Esa pérdida del valor fundamental de la existencia. Y eso da como consecuencia el hecho de que la relación con la vida misma se manifiesta en las emociones positivas en todas sus formas, como alegría, gozo, satisfacción. Pero cuando perdemos algo o a alguien que es valioso, aparece la pena, la tristeza, los sentimientos de sufrimiento. Y allí es donde le damos curso a este duelo. Cuando yo recuerdo hace muchos años, comenzando mi práctica profesional, estaba atendiendo a una chica adolescente que estaba pasando por una situación, digamos, común dentro de los adolescentes, pero que cada uno la percibe de una manera diferente. Y recuerdo que en una sesión ella comenzó a llorar. Y en ese momento yo dejé que ella llorara, pero cuando ella dejó de llorar, le dije, ok, terminamos la sesión por hoy, nos vemos la semana que viene, me gustaría de que te vayas así, con este sentimiento. Y ella me decía, pero ¿cómo no? No me puedo ir así, me siento mal, quiero salir bien, No, sí, tranquila, que te va a servir. La semana siguiente ella llegó así como que con los ojos un poco hinchados. Y yo le pregunté, ¿cómo estuvo tu semana? Y me dijo, he llorado toda la semana. Y aunque parezca irónico, yo le decía, qué bien, me parece interesante. Pero ¿cómo? ¿Cómo que te parece interesante? Sí, porque tú estás contactando con un valor esencial como es el duelo por la pérdida de una relación. Porque tú siempre hablabas de que él te perdió, de que él no te merece, de que tú eres una excelente persona, pero hoy contactaste con el dolor. ¿Y qué tiene de malo sentir dolor? Eso es parte de nuestra vida, parte de nuestra naturaleza. Y mientras más parche nosotros le pongamos a esto, ese dolor se va a quedar ahí. Pero si nos sentamos a contemplar el dolor, ¿y cómo es contemplar? Pues llorar, sentirlo, vivirlo. En diciembre del año pasado, mi mamá murió después de un trágico accidente en el mes de octubre del 2019. Un proceso complejo, a la distancia. Y finalmente ella muere. Tuve la oportunidad y el privilegio de ir, después de casi 9 años, visitar mi tierra, mi ciudad, y vivir el duelo. No podía esconderlo, no podía evitarlo, aunque tuviera recursos emocionales, aunque pareciera que todo estaba bien. Pero así es como nosotros logramos avanzar, el gustar vivir, el ver cómo estamos y nos acercamos a esa pérdida. No nos alejamos, no huimos como en la primera motivación. No huimos. Si perdemos el valor fundamental, sea por no poder asumir grandes pérdidas, sea por causas somáticas o por otros motivos como la fijación de reacciones que buscan evitar el sufrimiento, entonces aparece la depresión en sus diversas manifestaciones. Mientras tú evites, es como un ejemplo que un profesor en la universidad, al principio del 2000, nos contaba que cuando tenemos una pérdida, es como si una mascota se muere, la guardamos en una caja de zapatos y la escondemos allí debajo, donde nadie lo ve, y nos hacemos la idea de que la vida continúa. Con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar con este animal que ha muerto? Comienza a tener un mal olor, ¿verdad?
Ese mal olor es la depresión por guardar y por esconder una emoción tan genuina como es la tristeza, como es el miedo o el dolor por la pérdida. Pero cuando nosotros hacemos un hoyo en la tierra y enterramos allí el animal que se nos murió y lloramos por la pérdida, es la forma más sana y más natural de hacerlo. ¿Cuáles son las reacciones entonces que están relacionadas a esta motivación? Retraimiento, esfuerzo y rendimiento, probablemente rabia o resignación. Aquí, como una chica que contaba la pérdida física de su padre y ella tuvo que asumir entonces el sostén económico de su mamá. Ella no se había permitido sentir y sufrir o vivir, realmente esa es la palabra, vivir esta pérdida. Y pasó el tiempo hasta que entró en crisis. Y fue cuando ella comenzó a contactar, a entender de que internamente había un dolor, un vacío. Fue cuando efectivamente pudo comenzar a resolver la pérdida. Entonces, necesitamos hacernos algunas preguntas. ¿Es necesario para mí tener la seguridad y la estabilidad para poder ser en este mundo y además disfrutar teniendo cerca de mis sentimientos y valores? Y además disfrutar teniendo cerca mis sentimientos y mis valores. ¿Qué quiero para sentir que mi vida es mi vida? Y tener una presencia auténtica de la vida. Es tu vida. Es el valor, es lo importante. Si nos acercamos a la tercera motivación de la existencia, esta plantea la legitimidad de ser como es, ser uno mismo. La primera patita habla del poder ser. La segunda pata habla de gustar ser, sentir el valor de la vida. La tercera patita habla de permitirse ser, tener autenticidad en quienes somos como persona. Se trata de tomar en serio la propia individualidad, el carácter inintercambiable y singular de la propia existencia frente a otro. La pregunta es, ¿me permito ser así como soy? Para poder ver y reconocer al otro también como un legítimo otro, necesito reconocerme a mí mismo. Hay personas que se pierden en la otra. Hay personas que se diluyen en la otra o en la circunstancia. Dejan de ser para convertirse en lo que otros quieren. Entonces puede realizarse ese misterio que es el encuentro de uno mismo con el otro o con lo otro. O más precisamente el encuentro de la propia persona con la persona del otro. Estamos relacionándonos directamente con otro. Ahora, aludiendo en palabras de Frankl, que tiene que ver con la libertad del ser humano, para llegar a permitirse ser a sí mismo plenamente y asumir la propia autenticidad, ha requerido ser visto y considerado por los demás, por los otros significativos,
haber sido tratado justa y equitativamente y haber recibido aprecio, y a su vez en el trato consigo mismo ha requerido, autodistanciarse para percibirse adecuadamente, tomarse a sí mismo en serio y tomar posición con respecto a sí para juzgarse apropiadamente. ¿Cómo te estás juzgando? ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Sientes que te has perdido en otra persona? ¿Sientes que te has perdido en la vida de otro, en la historia de otro o en la circunstancia que te rodea? Aquí es importante que podamos rescatar, reconciliarnos con nosotros mismos. Aquí nos presentamos ante probablemente el perdón y el arrepentimiento, donde debemos, cuando no logramos encontrar el aprecio o el trato justo de los que nos rodean, debemos considerarnos a nosotros mismos, amarnos, respetarnos, valorarnos internamente, porque probablemente las condiciones externas no sean las más favorables. Relaciones interpersonales tóxicas, relaciones entre padre e hijo que sean disfuncionales, donde el vínculo es el maltrato, el vínculo es el desprecio, o relaciones de pareja, relaciones con el jefe, donde no hay una reciprocidad de respeto y de valor. Cuando nosotros tomamos el autodistanciamiento, cuando nosotros comenzamos a tener un trato justo a nosotros mismos y me encuentro con mi individualidad personal, cuando yo logro ordenar mi mundo interno y lo pongo en perspectiva con el mundo externo y me blindo emocionalmente, entonces se fortalece y se desarrolla la autoestima. Se muestra una autenticidad en el mundo, aunque sin desproteger la intimidad. Cuando nos encontramos a nosotros mismos, dice Langley, puede allí encontrarse en forma genuina con el otro. En otras palabras, si no me reconozco, si no tengo una adecuada relación conmigo mismo, no puedo tener una adecuada relación con los demás. Ni con el otro, ni con la circunstancia, ni con el mundo. Aquí la invitación es a descubrirse cada día más. Y es allí donde justamente, porque aparece uno, se aparece, se encuentra, se presenta ante el otro, entonces se desarrolla la ética y la conciencia moral, donde no me permito pasar mis propios límites, donde no me permito pasar las barreras que van a distorsionar y van a hacerme perder quién soy. Ahora puede surgir una profunda y dolorosa herida cuando no se es visto por el otro, cuando no nos consideran, cuando no nos aprecian y nos dan valor, cuando somos tratados de forma injusta y con desprecio. Esta motivación es dura, es dolorosa, cuando los demás no ven nuestro valor, no ven quiénes somos. Aquí pueden aparecer los trastornos del sí mismo, que tiene que ver con la histeria. En aquella frase que escuché acá en el análisis existencial, me mira pero no me ve. Quizás te puede estar pasando en tu relación de pareja. Te mira, pero no te observa, no te contempla, no te disfruta. Entonces aquí el autodistanciamiento, porque cuando te ve pero no te mira, entonces te vuelves comienzas a hacer cosas para que te vea, que te observe.
A veces sobreactuamos porque son una de las reacciones. Puede haber una disociación y esto es muy profundo emocionalmente. ¿Cuáles son las reacciones? Distanciamiento, sobreactuación, ira, disociación. Todas dirigidas a la sobrevivencia de ese yo que está herido. Si estas situaciones se hacen crónicas, pueden ser desencadenantes de una neurosis histérica o trastornos de personalidad como el histérico, el limítrofe, el narcisista, el antisocial, entre otros trastornos. A veces nosotros tenemos que hacer una pausa y pensar que la vida no puede ser solo conmigo, pero tampoco puede ser sin mí. Y ahí comenzamos a entender el autovalor, la valía personal. Y comenzamos a entender que yo me permito ser quien soy y gustar. Quiero ser auténtico, quiero ser genuino, quiero acercarme emocionalmente a las circunstancias que me rodean, quiero acercarme aún con mi conciencia moral y me doy la libertad de ser. Y así llegamos a la cuarta motivación, que es la que recoge el tema central de la cosmovisión de Viktor Frankl, el sentido, el para qué es bueno estar aquí, en este contexto, en esta situación. Por eso, repito, esa frase que Viktor Frankl la tomó: quien tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Encontrar una razón, encontrar el valor detrás. Podemos soportar cualquier cómo. En esta práctica es importante hacer una distinción entre el sentido ontológico y el sentido existencial. Y mira, es bien interesante. Y esto tiene que ver con las intenciones en una postura diferente que tiene la pregunta. Cuando se pregunta por el sentido de una cosa, de la situación en que estamos atravesando, con independencia a la posición, por ejemplo, ¿por qué la vida me trae esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué el cáncer de mi esposa o mi esposo? ¿Por qué la pérdida de mi trabajo, la pérdida física de mi hijo? ¿Qué sentido tiene haberme quedado sin trabajo? ¿Qué sentido tiene? Esa es la perspectiva ontológica cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué esto me pasa a mí? Y normalmente en esto no hay respuestas concretas o empíricas. Si podríamos buscarlas, las podemos encontrar en el campo religioso, en el campo filosófico o de creencia personal. La fe puede respondernos ante esta pregunta ontológica. Pero si la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esto que te ha ocurrido? ¿Cuál va a ser tu actitud para afrontar esto? Entonces damos un giro ahí, existencial. Pues al formularlo así, es la vida, es la circunstancia, es el mundo la que nos hacen la pregunta, nos interpelan con esta situación. Y es allí cuando la vida me hace la pregunta para que yo la responda,
¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo esto que me está tocando vivir? Entonces, ahí sí podemos dar una respuesta. Una respuesta tal que será a través de una acción. Y nos movemos para actuar y encontrarle sentido. Entonces allí es donde Alfred Langley le da un sentido existencial. Es la opción más valiosa que podemos ver en cada situación. Por eso vemos como mujeres cuando quedan solas, sin su pareja, logran resurgir, seguir adelante. Vemos cómo el empresario, después de la quiebra, de la bancarrota, logra reinventarse y logra avanzar. Es allí cuando podemos comenzar a reconstruir de las cenizas, de la nada, de los escombros, y renacemos. Es allí donde nosotros decimos, esto tiene una razón, esto tiene un porqué, esto tiene un valor. Hace un par de años fui a la región de Valparaíso después de un incendio voraz que quemó cientos de casas, y tuve la oportunidad de ir conversando con una persona sentado allí en lo que quedaba de su casa. Todavía humeaba la ceniza y los escombros, y él me decía, de esta me levanto. Esto no me va a destruir. Volveremos a reconstruirnos. Y ese es el valor. Ese es el valor interno que surge de la circunstancia. Aquí podemos ver que necesitamos un campo de acción, un contexto valorado, ver el valor del futuro. Aquí es donde nosotros podemos vivir con sentido. Tiene que ver con actuar con sentido, es responder con acciones, es responder de una manera libre, decidida ante lo que nos toca vivir, ante lo que nos toca pasar por el mundo. Y es allí donde nosotros podemos encontrar el valor para la persona. Entonces, la realización del sentido existencial requiere de un campo en el que actuemos, donde nos percibimos, cómo nos enfrentamos, cómo nos acercamos, cómo percibimos a los demás. Pero tenemos que actuar y tenemos que movernos de un contexto valorado y de un valor de futuro que da sentido al actuar presente. Quizás hoy no estás bien, pero no te quedes allí. Avanza, continúa. La vida sin sentido es una de las vivencias más insoportables para el ser humano, que producen lo que el análisis existencial se llama la angustia existencial, pudiendo conducir entonces a adicciones, a destructividad, a suicidio. Si no tenemos un sentido, un propósito, una razón del futuro, comenzamos a tener una angustia y un vacío. ¿Cuál es mi deseo para ti? Que tú puedas desarrollar propósito al evaluar tu vida. Detente por un momento. Evalúa cómo están estas 4 mesas. Evalúa cómo está tu vida. En qué se está sosteniendo. Y no dudes en escribirme. No dudes en que podamos conectarnos y comunicarnos para vivir una vida, como lo dice acá, con sentido. Esto era lo que yo quería compartir. Espero sea de agrado, de provecho, de bendición para tu vida y para los que te rodean. Un gusto poder compartir contigo. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.